Hola hermanos, que la gracia y paz de nuestro Señor Jesús esté ahora sobre ti y sobre toda tu casa. Amén. Yo soy el pastor Antonio Junior y estoy aquí hoy para profetizar en tu vida que todo va a salir bien, que Dios va a hacer maravillas y principalmente Él va a sanar las heridas de tu corazón. Quizá pienses, pastor, creo que no tengo heridas y no creo que se haya equivocado. Mis hermanos, Dios me mostró algo diferente aquí. Déjame explicarte, pues ¿sabes? Cuando pasas por alguna situación en el pasado y eso, de vez en cuando, atormenta tu mente, vuelve a tu mente con mucha fuerza. Tal vez algo que alguien dijo, tal vez algo que alguien hizo contra ti y de repente esa sensación mala viene. Y sé que eso pasa, porque todos nosotros, mientras estemos en esta tierra, en algún momento seremos traicionados, así como Jesús fue traicionado por Judas. Nos frustraremos con las personas, así como tal vez alguien pudo haberse frustrado conmigo. No soy perfecto, estoy aprendiendo igual que tú. Amén. Entonces, todos podemos fallarles a los demás, también podemos frustrarnos con alguien. Y hoy te voy a mostrar lo que Dios hace respecto a eso. Sé que cuando pasamos por una situación difícil, un trauma, muchas veces queremos evitarlo al máximo, ¿verdad? ¿Alguna vez has pensado que Dios quiere que regresemos a ese lugar? Extraño, sé que es un gran desafío, pero al ver la vida de José, todos conocemos su historia, ¿verdad? José fue traicionado por sus hermanos, lo arrojaron a una cisterna, lo echaron a un pozo y después lo vendieron como esclavo. José pasó por tantas situaciones malas por culpa de sus hermanos, de su propia familia, pero un día, cuando él estaba allá en la cima, allá en el trono, junto con el faraón, gobernando en todo Egipto, Dios con certeza tocó su corazón y mandó llamar a sus hermanos. Cuando vio a sus hermanos, lloró y seguramente pasaron muchas cosas por su mente, seguro que José. Él sufrió en ese momento al ver todo lo que había pasado, pero Dios derramó una gracia tan grande sobre José que simplemente los abrazó. Ni siquiera los hermanos sabían que era él hasta que se les reveló. Y entonces él dijo: miren, ustedes intentaron hacerme el mal, pero Dios lo transformó en bien para que hoy ustedes sean salvados y toda nuestra casa sea restaurada. Hermanos, miren qué cosa tan hermosa. El perdón es lo más maravilloso que existe, porque refleja el corazón de Jesús. Imagina si Jesús no te perdonara. ¿Te imaginas que cada vez que cometes un error y clamas a Jesús, Él no te escuchara? Sería terrible, ¿verdad? Pero Jesús ya pagó el precio en la cruz, y ahora tú y yo podemos ter o perdão todo dia. Basta que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Joyas. Mas principalmente mudemos o nosso clima de Sitol en ellos cuando ellos susurran al este pasando. Eu passei por uma situação desagradável, já até contei aqui essa tirosa que tuvieron veces una vez que oseis, Satanás, Jesús, uno, ya él se fue fuera de Brasil y fuimos a un parque de Disney. Yo tenía 14 años de edad y entonces toda la familia estaba reunida, pues en verdad, y ellos decidieron ir a un juego que en realidad es un edificio muy grande y es un edificio quemado por fuera. Y entonces toda la historia la voy a contar aquí, de forma resumida. Así que cuando vas entrando es un edificio medio embrujado y entonces vas entrando. Y ellos van contando la historia de una familia que vivió en ese edificio y de repente empezaron a pasar cosas extrañas y esa familia murió porque un día cayó un rayo. Es más o menos eso. Resumiendo, entramos al elevador para conocer a esa familia. Hermanos, yo ya había dicho, gente, si es algo leve, yo le entro, pero si es algo pesado, yo no quiero saber. A mí no me gusta eso. Tenía 14 años y ahora tengo 42, así que fue hace mucho. Hace, si no me equivoco, 28 años. Resumiendo. Estábamos ahí dentro del elevador y entonces ellos nos atrapan así, ¿verdad? Para que no te escapes y subimos. Cuando subimos empezamos a ver a la familia, había unos láseres, ¿verdad? Mostrando así a la familia, ellos venían hacia nosotros. Hermanos, les diré algo. En el momento en que vimos a esa familia acercándose, de repente el elevador se desplomó. Dios mío, creo que caímos como 10 pisos. Nunca había pasado por un trauma, por algo, una sensación tan mala en mi vida. Y sé
que lamentablemente muchos padres no piensan muchas veces en sus hijos y terminan dejando que niños pequeños suban a juegos como ese. No sé si está permitido, pero, en fin, ¿qué pasa? De repente el elevador se desplomó y subió 2 veces más. Hermanos, al terminar el juego, ellos mostraron la foto, ¿verdad? Porque ellos toman la foto justo cuando te estás asustando y luego nos mostraron la foto. Tenía cara de espantado. ¿Sabes qué pasó después? No lo sabía, pero eso me traumó. Yo sé que no fue la intención de mis hermanos, ni nadie sabía cómo iba a ser eso, ¿verdad? Pero me quedé traumado. Y entonces, regresando en avión, hermanos, cualquier sacudida que daba, cualquier turbulencia, eso ya me ponía aterrorizado. Y lo que es peor, eso se extendió por toda mi vida porque después de los 14 años yo tenía trauma de cualquier cosa que se moviera tantito. ¿Sabes? Una turbulencia de avión, algún juego mecánico, ¿no? Que se moviera un poco más. Y empecé a quedarme muy traumado, ¿sabes? Ya no me subía a cualquier juego, pero estoy aquí para decirte algo. Dios me ha estado sanando cada día y le he pedido mucha ayuda a Dios para que me lleve a ese recuerdo. No quiero huir, quiero enfrentar. Hoy te mostraré que como José enfrentó a sus hermanos. Tal vez hay cosas que tú vives, pero yo tengo que es míos. Frase que diz assim: as pessoas se esquecerão do que você disse, elas se esquecerão do que você fez, mas elas nunca se esquecerão de como você as fez sentir. Nosotros contribuimos. AKUAR. Soy el otro, estoy en el momento, truco para sacar a esa persona del mapa. Pero Dios es un Dios de restauración y perdón. Y no estoy diciendo aquí que debas ir al encuentro de esa persona que tal vez te hizo tanto daño. Pero perdonar es un mandamiento. Amén. Jesús les dijo a los discípulos: perdonen como yo los he perdonado. Amen como yo los he amado. Entonces, no tenemos opción, necesitamos perdonar. Ahora, convivir, tener intimidad, eso ya es otra cosa. Es Dios quien va a tratar en tu corazón. Él te va a mostrar si debes o no acercarte. Pero, en fin, vamos a traer aquí un mensaje. Estaba leyendo aquí un pasaje del apóstol Pedro. Hermanos, me quedé en shock. Cómo la Biblia es tan perfecta, tan maravillosa. Cómo las piezas encajan de una forma que mueve nuestra vida y nos hace reflexionar sobre nuestro corazón, sobre nuestro caminar. Te vas a impresionar al ver que Dios trató a Pedro en los más mínimos detalles. Y tal vez pienses así: ah, pastor, pero Pedro era el apóstol. Él fue un discípulo de Jesús. Hermanos, Dios también nos trata así, amén. La Biblia dice en Job, capítulo 5, versículo 17, que Dios hace la herida, pero Él mismo la cura. Entonces Dios muchas veces sí, Él permite el dolor, pero después Él mismo cura. Y entonces puedes incluso mirar atrás y ya no sientes ese dolor. Esa es una señal de que has sido sanado. Quedó solamente tal vez una cicatriz para você se lembrar. Dios actuó en tu vida de donde te sacó. Gloria a Dios. Ahora iniciaremos el mensaje de hoy. Solo quiero pedirte rapidito que le des me gusta. Eso ayuda mucho a que YouTube difunda el video a más personas. Sé que mucha gente le gustaría escuchar la oración, se suscribió a mi canal, pero por algún motivo YouTube ya no les muestra más a esas personas. Entonces, si pueden, siempre que vean el video, denle me gusta también. Denle clic al botón suscribirse y activen la campanita de notificaciones, seleccionando la opción todas. ¿Está bien? Porque así no se van a perder los próximos videos que he estado subiendo. La oración de la mañana, la oración de la noche y también los videos de la tarde. Entonces vamos a empezar. Hermanos, los invito hoy a abrir el corazón para esta parte de la historia que muchos ya conocen. Pero, como les dije, hay un detalle escondido que va a hacer toda la diferencia. Vamos a hablar sobre Pedro. Sé que cuando recordamos al apóstol Pedro, pensamos en ese hombre fuerte, impulsivo, que decía lo que se le venía a la cabeza. ¿No es cierto? Aquel que caminó sobre las aguas. Hoy quiero que veamos juntos el momento más frágil de la vida de Pedro. Pensemos en esa noche terrible cuando Jesús fue arrestado. Jesús estaba siendo humillado, azotado, le pusieron una corona de espinas sobre la cabeza y el ambiente ahí era muy pesado, era un ambiente de miedo, de incertidumbre. Y Pedro, que antes había prometido ir hasta la muerte con Jesús, ahora lo estaba siguiendo de lejos. Ahora la Biblia deja muy claro que Pedro seguía a Jesús de lejos. Todo porque tenía miedo de ser atrapado, tenía miedo de sufrir también.
y todo indica que en esa noche específica hacía mucho frío. Esa noche, en Jerusalén, no era una noche cualquiera. Hermanos, el mundo espiritual estaba presente. El diablo quería que Jesús renunciara a la cruz. Y quiero que pongas atención a un detalle. Justo en el momento en que Pedro estaba huyendo, él estaba siguiendo a Jesús, pero de lejos. Mira lo que está escrito en Juan capítulo 18, versículos 16 al 18. Dice así: «Oh, Pedro se quedó afuera. Junto a la puerta, el otro discípulo, conocido del sumo sacerdote, habló con la muchacha que cuidaba la puerta y trajo a Pedro para adentro. La portera le preguntó a Pedro: ¿Tú no eres uno de los discípulos de ese hombre llamado Jesús? Y él respondió: No, no soy yo. Los esclavos y los guardias estaban allí, mira, alrededor de una fogata de brasas que habían encendido porque hacía frío y se calentaban, y Pedro también estaba de pie con ellos, calentándose». Amén, hermanos. Mira qué cosa interesante. Aquí vemos ese momento trágico en que Pedro negó a Jesús, lo trató como a un desconocido, como si nunca hubiera oído hablar de él. Y no fue una negación llena de justificaciones, no fue nada de eso. Pedro simplemente dijo lo siguiente: «Yo no conozco a ese hombre». Y mientras el cuerpo de Pedro seguía ahí, cerca de la fogata, ¿verdad? Porque la Biblia dice que ellos estaban alrededor de una fogata de brasas que los soldados habían encendido, mientras ellos se calentaban alrededor de la fogata. Con certeza fue ese momento en el que Pedro sintió la mayor angustia de su vida. Porque si sigues leyendo ese pasaje, verás que Jesús miró a Pedro a la distancia y entonces Pedro salió corriendo. Estaba muy amargado, muy desgastado, justamente porque tomó la peor decisión de su vida. Pero quiero que notes que ellos estaban alrededor de una fogata de brasas. Intenta imaginar que en ese momento se generó en la memoria de Pedro algo muy malo, porque en ese instante Pedro debió haberse acordado del olor a humo, el calor de esas brasas golpeando su rostro, el sonido de esa madera crujiendo. Ponte a pensar que todo eso con certeza ficou gravado na mente de Pedro. Exacto, ese olor y ese momento fue cuando Pedro dijo: «Yo no conozco a ese hombre». Y luego entonces el gallo cantó, hermanos. A partir de ese momento me imagino que Pedro debió haberse quedado traumatizado. Él se acordaba de esa traición, con certeza, relacionándola con esa fogata de brasas. Y tal vez pienses así: «Pastor, ¿pero qué tiene esa fogata? ¿Por qué está hablando de eso, hermanos?». Yo creo que lo que Dios quiere hablarnos hoy es sobre los recuerdos, que son como disparadores que vienen a nuestra mente. Y eso nos afecta a la vida, porque genera ese sentimiento de culpa, genera ese dolor. Yo, por ejemplo, tengo una canción, algunas canciones, ¿verdad?, de esa banda de pop rock llamada Capital Inicial. Confieso que me cuesta mucho escuchar esas canciones, porque cuando yo era del mundo, cuando no conocía a Jesús, escuchaba mucho esa banda, justamente cuando yo estaba pecando, cuando estaba haciendo cosas que no agradan a Dios, que no conviene que diga aquí. Pero hoy, cuando escucho esa canción, no puedo evitar relacionarla con esa vida de pecado, esa vida esclava del pecado, ¿sabes? Entonces, quiero que lo entiendas, que reflexiones sobre tu vida, porque a veces hay una canción que no puedes escuchar, porque recuerdas a un exnovio o incluso a un exesposo, y de la misma manera el hombre recuerda a la exnovia, exesposa, ¿saben, hermanos? A veces es una fecha. ¿Cuántas personas hoy tienen dificultad para celebrar la Navidad? Tienen dificultad para celebrar el Día del Padre porque hubo un fallecimiento, ¿sabes? Esas fechas, esas cosas nos afectan mucho. O también es tu cumpleaños, es ese momento en que te sientes tan mal porque reflexionas mucho sobre tu vida, te pones medio deprimido, sabes que el tiempo está pasando y muchas cosas aún no han sucedido en tu vida. O sea, es esa cosa que mexe con você. Alguien habla de algún tema y tú ya lo traes a tu propia vida. Tu corazón se acelera porque eso te recuerda algo negativo que pasó en el pasado. Y sobre todo, si ese recuerdo duele mucho. ¿Qué hacemos? Bloqueamos a la persona en WhatsApp, evitamos pasar frente a ese edificio, nos mudamos de ciudad. ¿Y Pedro? Probablemente él quería mantenerse alejado de cualquier fogata por el resto de su vida. Hermanos, hay un pequeño gran detalle, ¿verdad? Jesús aparece y la forma en que Dios actúa con nosotros es distinta. Porque, como te dije, ¿cuál es nuestra estrategia? Es huir, es pensar así. Mientras no lo esté viendo, mientras más lejos pase de eso, no me voy a acordar.
Pero recuerda lo que dije al principio del mensaje, cuando dije que a veces Dios quiere sanarnos enfrentando el problema. Déjame explicarte lo que le pasó al apóstol Pedro. La Biblia cuenta que pasaron algunas semanas y Jesús ya había muerto en la cruz. Él ya había resucitado y Pedro todavía se sentía un poco fuera de lugar, ¿sabes? Entonces decidió volver a pescar, llamó a todos los otros apóstoles y se fueron a pescar, que era lo que sabían hacer. Y de repente habían vuelto a la vieja vida allá en Galilea. Pasaron toda la noche en el barco y no pescaron nada. ¿Sabes lo que es? Nada, ni un solo pescadito. No había peces de ninguna manera ahí, y es interesante porque ellos eran pescadores profesionales. Pero Dios tenía un propósito en eso, porque temprano en la mañana vieron a un hombre allá en la orilla de la playa. ¿Y quién era? Jesús. Ahora, pon mucha atención en lo que Jesús preparó para ese encuentro, pon atención. Jesús podría haber hecho un milagro. Allá en el barco donde ellos estaban, Jesús podría haber transformado piedras en panes. Pero mira el escenario que Jesús preparó a propósito allá en la playa. Voy a leer contigo Juan capítulo 21, versículo 9, y después vamos a leer los versículos 12 y 13. Está escrito así, ¿eh? Al saltar a tierra, vieron allí brasas, un pescado puesto encima y pan. Jesús dijo: vengan a comer. Ningún discípulo se atrevió a preguntar: ¿quién es el Señor? Porque sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Amén. ¿Pudiste percibir la escena aquí? Te voy a leer, mira, versículo 9. Cuando vieron allí brasas y un pescado puesto encima y pan. ¿Verdad que es interesante, hermanos? Cuando Pedro saltó del barco y nadó a la playa, ¿qué encontró? Una fogata de brasas. Es curioso que la Biblia use la misma palabra en el original. Era el mismo olor, calor y tipo de fuego. En ese momento el corazón de Pedro debió haberse helado. El olor que sintió de ese carbón, con certeza trouxe de volta el recuerdo de esa noche terrible en el patio del sumo sacerdote. Parecía que Jesús estaba poniendo el dedo en la llaga y lo peor, parecía que Jesús quería restregarle el error en la cara a Pedro. Pero, hermanos, para la gloria de Dios, aleluya, no era nada de eso. Jesús en realidad recreó el escenario del trauma. ¿Entienden? Y se aseguró de poner ahí una fogata. La diferencia es que la primera vez que Pedro negó a Jesús, en esa noche fría había un hombre volando. El ambiente era tenso y Pedro decía: yo no conozco a ese hombre. Pero ahora, la segunda vez que vio la fogata, ahora tenía a un Salvador junto a él, el Cristo resucitado. Había pan, había pescado. Y Jesús les decía: vengan a celebrar conmigo, vengan a tener este momento de comunión. Hermanos, ese es nuestro Dios maravilloso, quien da un nuevo sentido a nuestra vida. Jesús entonces trajo a Pedro a ese momento, ¿verdad? A esa situación que trajo tanto dolor. Solo que ahora Jesús quería decir: el final de la historia lo escribo yo. Aleluya, Dios está hablando con muchos de ustedes aquí en este momento. Es Dios quien termina esa historia. La última palabra viene del Señor. Aleluya, Dios quiere restaurar tu corazón. Gloria a Dios. El mismo Jesús que le habló a Pedro hace mucho tiempo. Él dijo: Pedro, desde hoy serás pescador de hombres. Y tal vez Pedro se haya olvidado de ese detalle. Y Jesús estaba por decir: Pedro, desde ahora esa palabra se cumple. ¿No pescaste nada en toda la noche? Pero a partir de ahora voy a usarte para alcanzar a muchos hombres, para traer a muchas personas a mi presencia. Y fue entonces cuando Jesús llamó a Pedro aparte y le preguntó 3 veces: Pedro, ¿me amas? Porque Jesús quería sanar 3 veces en las que él dijo: yo no conozco a ese. homem. Entonces te das cuenta de que Jesús trajo muchas cosas parecidas a esa noche. Pedro negó a Jesús 3 veces y Jesús le pregunta 3 veces: ¿me amas? Jesús aprovechó el mismo ambiente y sensaciones para devolverle a Pedro la identidad que creyó perder. Aleluya, gloria a Dios. Y tal vez te estés preguntando si Dios realmente tiene ese cuidado contigo. De la misma manera, hermanos, no tengo duda, Dios te conoce, pero sabe. Dos seus Y necesitamos tener sed en que tú escritos. Você passou por momentos difíceis onde você falhou. Entonces tienes que amar algo. Você acreditou que não desistiria do Senhor, mas de repente você acabou cedendo a uma tentação, você fracassou. Não importa o quanto Te equivocaste en el pasado.
Jesús te está llamando hoy de vuelta, te está llamando para que mires ese recuerdo doloroso del pasado y creas que hoy comienza un nuevo tiempo en tu vida. Amén. Tal vez pienses así. Pastor, pero ya intenté olvidar, no puedo. Hermanos, la cuestión no es olvidar, la cuestión es quién está sentado contigo ahora en esa fogata. Es Jesús, así que Él te va a sanar. Puedes estar tranquilo si ese enemigo va a susurrar en tu oído. Tú no sirves, deja de escuchar a ese pastor. Tú naciste para ser un derrotado, nunca vas a salir de esta situación, hermanos. Eso es lo que hace el diablo. Él humilla a las personas, hace que las personas no crean. Pero Jesús hoy te está diciendo, mi querido, mi hijo y mi hija, yo no solo borro tu pasado, yo entro en tu vida y yo cambio. El final de la historia, aleluya, y nosotros sabemos el final, ¿verdad? Jesús llamó a Pedro justamente para animar a sus hermanos en la fe, aleluya. Entonces, hermanos, muchas veces sufrimos porque seguimos dándole vueltas a algo que ya pasó. No hay manera de volver atrás. Y como dije, no lo vas a olvidar, pero Dios te va a sanar de tal manera que lo vas a recordar. Pero ya no va a doler más. Amén. Cuando tú liberas el perdón, cuando le pides perdón a Dios, mira, la sangre de Jesús borra todo pecado. Él transforma. Tu historia, gloria a Dios. Ahora oremos, pero mi consejo es, deja de huir. Yo sé que hay personas que cuando tocamos el tema de cierta cosa, esa persona ni siquiera quiere conversar, cambia de tema, se aleja. Hermanos, así no se puede para que Dios sane, porque el único problema que Dios no puede resolver en tu vida es ese problema que tú intentas esconder. Entonces, si tú, por ejemplo, te sientes una persona muy promiscua, muy inclinada al pecado, principalmente pecados de la carne, ¿verdad? Prostitución, pornografía y masturbación te dan vergüenza, ¿verdad? Dios te dice hoy, hijo, que quiere escribir una nueva historia en tu vida. No te acuso ni te lanzo piedras. Yo envié a mi hijo, Jesús, justamente para salvar a personas como tú, personas enfermas que serán sanadas. Aleluya. Es interesante que las personas pecadoras, mientras Jesús estaba aquí en la tierra, se sentían a gusto con Jesús. ¿Ya pensaste en eso? Los pecadores. Se sentían muy sucios cerca de Jesús, pero aún así no querían alejarse de Él. Estaban con Él todo el tiempo. Y al mismo tiempo, ¿verdad? Por el contrario, hoy nos damos cuenta de que muchos líderes religiosos, ¿verdad? Líderes, pastores, evangelistas, muchas personas que tienen cargos de liderazgo, ellos tienen una idea de santidad tan fuerte que hasta da pena acercarse a ellos. Entonces, hermanos, tenemos que reflexionar sobre nuestra propia vida. También porque Jesús acercaba a las personas. Claro que Él no estaba de acuerdo con el pecado de las personas, pero sabía que la compasión cura más que la condena. Amén. No sirve de nada, ¿verdad? Señalar con el dedo a las personas, no siendo que muchas veces nosotros también fallamos. Solo Jesús no pecó, así que vamos a orar en este mismo momento. Yo creo que este es el momento de sanación. Vas a pedirle al Señor con todo tu corazón que Dios traiga un bálsamo que va a curar tus heridas. Y Dios va a hacer una obra hermosa. Hoy, como Él ya lo ha hecho, ¿cuántos de ustedes ya están mucho mejor desde que empezaron aquí en el canal, verdad? Dios hará la obra completa, pero lo principal es tu salvación. Es tu vida de comunión con Jesús, porque eso te lo vas a llevar para toda la eternidad. Si puedes, cierra los ojos y al final de la oración solo recuerda eso. Por favor, compártelo con 3 a 5 personas. Hay mucha gente que nunca ha escuchado el Evangelio. Hermanos, hay muchas personas que nunca han escuchado la palabra de Dios. Y tú serás la primera persona en enviar un buen mensaje. Un mensaje donde no se habla de religión. Aquí solo hablamos del Evangelio, hablamos de Jesús, que es el Hijo de Dios. Amén. Entonces, sigue con los ojos cerrados y vamos a orar en este mismo momento. Aleluya, Señor, mi Dios y mi Padre, queremos darte las gracias. Muchas gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. No es solo un libro de historias antiguas, sino que muchas veces es el espejo de nuestra alma. Muestra claramente quiénes somos y por qué te necesitamos. Señor, gracias, mi Dios, por el don de la vida. Gracias porque, a pesar de nuestras fallas, tú no te rindes con nosotros. ¿Cuántas veces, Padre, te hemos dado motivos para que nos abandones y no lo has hecho? Por eso te agradezco, Señor, por tu gracia, por tu misericordia que se renueva cada mañana. Dios, gracias por el aire que respiramos, gracias por nuestro pan de cada día.
Gracias por las batallas que vencimos sin siquiera saberlo y por los libramientos que el Señor nos dio. Mientras dormíamos, mientras vivíamos nuestra vida. Padre, presento ante ti la vida de mis hermanos. Oh, mi Dios, pues siento un cariño, un amor tan grande, Padre, por la vida de ellos. Yo personalmente, pero tú nos conoces mucho más que cualquier persona. Tú sabes lo que hay en el corazón de cada uno. Y tú no ves solo la apariencia, tú sondeas lo más profundo del alma. Oh, mi Dios, yo sé que hay muchas hogueras encendidas en nuestra mente, muchas cosas que traen ese sentimiento de dolor, de vergüenza, de culpa. Sé que aquí hay personas que me escuchan, que han intentado huir del pasado y encerrar ese dolor, fingiendo estar bien. Pero por dentro existe una herida que nunca sana. Oh Señor, ten misericordia, Padre. ¿Cuántas personas evitan pasar por ciertos lugares? Evitan mirar a alguien a los ojos, tienen miedo de contestar cierta llamada, porque el trauma todavía pesa mucho. Pero hoy, Señor, en la autoridad del nombre de Jesús, clamo por la sanidad de los recuerdos. Señor, así como llevaste a Pedro de vuelta, ese escenario, no para condenarlo, sino para restaurarlo. Te pido que visites ahora el pasado de esta persona. Entra, Espíritu Santo, en ese recuerdo tan doloroso. Señor, qué difícil es, Padre, soportar el peso del pasado. Donde haya, Señor, la memoria de la traición, del abandono, de la humillación, que ahora esté tu presencia restauradora, Señor. Oro ahora, Padre, contra toda culpa que ha estado paralizando a esta persona. Hay mucha gente aquí, mi Dios, que no logra prosperar, no logra ser feliz en el matrimonio o en el ministerio, porque no se consideran merecedores por cosas que hicieron en el pasado. Dios, el diablo ha intentado susurrar mentiras cada día en la mente de estas personas, y por eso reprendo ahora, en el nombre de Jesús, todo espíritu de acusación, toda trampa del enemigo que intenta atrapar a tu hijo y a tu hija, a los errores del pasado que sean quebrados ahora, en el nombre de Jesús. Mi Dios, también te pido en este momento, Señor, por las familias. ¿Cuántas familias destruidas, Señor, porque personas heridas terminan hiriendo a otras personas? ¿Cuántas palabras que muchas veces nos lastimaron, nos hirieron, nos hicieron sentir menos de personas a quienes amamos? Señor, por favor, quita ese dolor, mi Padre. Pon el bálsamo de tu paz. Restaura matrimonios que parecían destruidos. Padre, por el rencor, son palabras que denigran la imagen del otro, que menosprecian. Oh Dios, trae de vuelta el diálogo donde haya silencio, dolor. Dios, no dejes que esas parejas se separen. Hay parejas que ya ni duermen juntas, Señor, ni en el mismo cuarto o casa. Oh Dios, ese no era tu plan, Señor. Todo eso es por la dureza de corazón, por el orgullo, por la terquedad, por causa da desobediencia. ¿Cuántos hijos sufren por los errores de sus padres? Pero que en este momento ellos puedan liberar el perdón y que los padres que se sienten culpables también puedan recibir tu renovación, que puedan pedir perdón a sus hijos. Dios, ayúdanos, Señor, a romper esas ataduras. Ya no aguantamos más. Padre, hay personas aquí hoy que han estado atadas por muchos años, Señor. ¿Cuántos ahora? En la vida financiera, en el área de la salud, viven sufriendo. E aquilo vai se estendendo e nunca acaba. Mas em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor. Libera o Teu poder, meu Pai, a Tua palavra é poderosa. Eu profetizo nesse momento, Senhor, que onde houve tristeza por causa de la tristeza, culpa, vergüenza, humillación, abuso, el Señor abdomen, el Señor frente a todos, quiero el surtido apellido de Jesús. Pai, cura. Damos las enfermedades físicas. Visita a esa persona que está en la cama del hospital, Señor, personas que están sufriendo dolores crónicos con diagnósticos malos. Que tu poder, Jesús, fluya ahora desde tu trono sobre la vida de esa persona. Jesús trae alivio, trae restauración en las células, en el cuerpo, en la mente. En el nombre de Jesús yo reprendo ahora toda enfermedad y declaro que seas sanado, que seas sanada en el nombre de Jesús. Que el poder sanador del nombre de Jesús venga sobre tu vida. Ahora, tú que me estás escuchando, comienzas a hacer algo que no podías hacer antes. Cree que el poder de Jesús está sobre ti. El Espíritu Santo está ahí, Él está obrando en tu vida.
Amén, mi querido hermano, mi hermana, sé que llegaste hasta aquí y ahora quiero hacerte una invitación muy seria, muy importante. Si sientes que cargas un peso muy pesado, si has intentado vivir lejos de Dios o sabes que tus pecados crean un muro de separación entre tú y Dios, hoy es el día de que regreses al Señor, si quieres entregarte a Él o volver a entregar tu vida. Jesús, voy a decir unas palabras aquí y quiero que las repitas, pero hazlo con fe. ¿Está bien? Di así: oh Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que Preciso de ti. Ó Jesus, eu entrego a minha vida, o meu passado, o meu presente e o meu futuro nas tuas mãos. Me perdoa, Senhor, pelos meus pecados. usted para Sing Giuseppe Painting, yo el lado de porque por una cosa. Entonces, Vida eterna ao seu lado. yo que el circunspecto milkshakes. Nos quedamos Todos os dias. Está aquí tu presencia hasta el último día de vida aquí en la tierra. En el nombre de Jesús, amén. Oh Señor, mi Dios y mi Padre, quiero agradecerte, Padre, por este momento. Tu palabra dice que cuando un pecador se arrepiente, hay una fiesta en el cielo, entre los ángeles de Dios. Y por eso, mi Padre, te pido ahora que realmente fortalezcas la vida de mis hermanos y que el Señor haga que este mensaje, esta oración se extienda por todo Brasil y fuera de Brasil. Que el Señor, mi Dios, acerque a quienes deban oír esta palabra. Y hoy profetizo, es un nuevo tiempo en la vida de ellas. Estoy muy feliz, Señor, porque obró maravillas aquí y hará más. En el nombre de Jesús es que oro y ya te agradezco. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hola, ¿puedo preguntarte algo? ¿Te has dado cuenta de que muchas veces las cosas no salen bien en tu vida? Y entonces te sientes perdido, frustrado y piensas que nunca serás realmente feliz. Son tantos los problemas que enfrentas, problemas de pareja, problemas familiares, falta de dinero y tantas otras cosas que suceden que te desaniman mucho. Y eso debilita tu fe. ¿Sabes por qué está pasando todo esto? Hay algo de lo que estoy seguro que te está costando trabajo. Y es exactamente eso lo que te está impidiendo vivir una vida de paz, una vida de armonía y prosperidad. Es que no estás practicando los principios de la palabra de Dios, pero sé que lo intentas. Pero parece que algo no te deja orar, hay algo que no te deja entender la palabra, y entonces te sientes perdido y frustrado. Por eso quiero contarte algo. Miles de personas ya están formando parte de un movimiento que cree, llamado Jornada de la Fe, y están logrando crecer. Espiritualmente, elas estão melhorando seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por... ¿Tienes dificultades? Yo también me sentía totalmente perdido. Yo sabía que tenía que orar más, que tenía que leer la Biblia, pero no podía, y entonces me sentía totalmente frustrado. Hasta que, tras mucho luchar, hallé cómo crecer junto a Dios. Y después de que logré hacer eso, mi vida cambió, y fue un cambio radical. La transformación fue tan grande que hoy puedo ayudar a miles y miles de personas todos los días. Por eso, quiero que hagas un compromiso, primero contigo mismo y también con Dios, de que vas a seguir todo lo que te voy a decir aquí en este video, ¿de acuerdo? Lo primero que necesitas hacer es orar y leer la Biblia de la manera correcta, para que entre en tu corazón y traiga el cambio que tanto deseas y que también cambie tu comportamiento. Sé que muchas veces no sabes cómo actuar, porque tu corazón está muy triste, afligido, angustiado y perdido. También sé que muchas veces te frustras porque no tienes fuerzas para seguir adelante. Yo también viví así durante muchos años y sé exactamente lo que es eso. Hasta que empecé a ver la palabra de Dios de una forma simple y práctica. Y ese viaje transformó mi vida de tal manera que hoy estoy aquí, ayudando a miles de personas a encontrar paz, armonía y dirección. Hermanos, no podría quedarme esto solo para mí, no podría retener este conocimiento. Y por eso escribí 3 libros que son la base para que aprendas esta forma simple y práctica de buscar a Dios y tener resultados en tu vida. El primer libro es El momento con Dios, va a alimentar tu espíritu de tal manera que vas a sentir un deseo muy grande de buscar a Dios. En este libro vas a entender la palabra de una forma muy simple y eso va a fortalecer tu fe. En él vas a leer un mensaje para cada día del año, recordando que todos estos mensajes están divididos por temas.
para que vayas directo a esa palabra que tanto necesitas. Y el segundo libro es Vida de Oración. Este libro va a cambiar tus sentimientos, va a sanar tus emociones, te va a dar dirección para tu vida. Te vas a dar cuenta de que tu día a día será mucho más ligero, porque la oración calma nuestro corazón, alivia nuestra alma. Amén. Y en él también encontrarás una oración para cada día, y todas ellas también están separadas por temas. Por ejemplo, hay oración para la ansiedad, oración para la depresión, oración para la angustia, sentimiento de culpa, para ti que necesitas tomar una decisión hoy. En fin, todas esas oraciones te van a fortalecer mucho en tu camino con Dios. Y por último está el libro Minutos de Paz. Es el libro que va a cambiar tus actitudes y te va a guiar para que nunca más te sientas perdido. Está bien, el libro Minutos de Paz viene con tareas fáciles y rápidas para que las pongas en práctica en tu día a día. Al final de cuentas, la Biblia dice que la fe sin obras está muerta. Amén. Y como quiero que todos ustedes tengan acceso a este alimento espiritual diario, estoy poniendo estos 3 libros en formato digital para que tengas acceso desde donde estés, ya sea en tu celular o en tu computadora. Y todo esto, hermanos, a un precio accesible. Y también estarás contribuyendo para que nuestro ministerio alcance a aún más personas con el mensaje del Evangelio. Solo entra al sitio www.jornadadelafe.com.brasil que aparece en pantalla. También puedes hacer clic en el enlace debajo del video en la descripción. Está bien, es muy rápido y seguro. Y vas a recibir en el mismo momento mis 3 libros digitales en tu correo electrónico para que empieces tu transformación hoy mismo. ¿Está bien? Entonces haz clic en el enlace que está justo aquí debajo del video. Y que Dios te bendiga poderosamente. Un gran abrazo